Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Dios destruyó estas ciudades por su maldad, pero salvó a Lot y su familia. Nos deja de enseñanza. Dios es justo, y quiere que vivamos de acuerdo con su voluntad, con el objetivo: advertir sobre las consecuencias del pecado. ¿Y si todo lo que te rodea estuviera a punto de arder, pero tú sigues como si nada? No por fuego metafórico, sino por juicio verdadero, por una sentencia pronunciada en lo alto, sellada por aquel que no falla ni se retracta. Si hoy fueras tú quien duerme en la ciudad maldita, ¿escucharías la advertencia? ¿O te aferrarías a las llamas? Sodoma y Gomorra no son solo ciudades antiguas reducidas a cenizas. Son espejos, reflejos oscuros que muestran lo que sucede cuando una civilización expulsa a Dios de su conciencia. Tú podrías habitar esas calles sin saberlo, porque lo que destruyó a Sodoma no fue solo el pecado, sino la indiferencia ante el pecado, el silencio ante el grito de la corrupción, el desdén por las advertencias, la arrogancia disfrazada de libertad. Y ahora te pregunto, ¿cuán cerca estás tú de ese mismo borde? Porque Sodoma no cayó por accidente. Cayó por exceso de arrogancia, exceso de placer, exceso de omisión, exceso de orgullo que se atrevió a desafiar al Creador. Y lo más impactante es que muchos de sus habitantes no sabían que estaban viviendo sus últimas horas. Reían, comían, planeaban, se burlaban, eran libres, decían, libres hasta que llegó el fuego. ¿Sabes cuántas advertencias ignoró Sodoma antes de su fin? No fue una, ni dos. Fue un proceso, una secuencia de rechazos. A los mensajeros, a la voz interior, a la conciencia, a los recuerdos de un Dios al que ya no querían en sus calles. Génesis 18 muestra que hubo una oportunidad de redención. Abraham intercedió por Sodoma. ¿Y si hubiera solo 10 justos? ¿Solo 10? Pero ni eso había. Ni 10. No porque Dios no quisiera salvar, sino porque Sodoma no quiso ser salvada. Tú conoces esa sensación. Cuando ves que algo está mal, pero eliges callar. Cuando la oscuridad avanza, y tú te acomodas. Cuando la corrupción se normaliza, y tú decides adaptarte para no incomodar. Cuando lo profano se celebra, y tú lo compartes. Ahí comienza Sodoma. No con un gran pecado aislado, sino con la muerte lenta del temor de Dios. Con la pérdida del asombro, con el descaro disfrazado de progreso. ¿Recuerdas a Lot? Él vivía allí. Un hombre justo, sí, pero adormecido, acostumbrado al mal, tolerante del pecado. La Biblia dice que su alma se angustiaba por lo que veía. 2 Pedro 2:7-8. Pero no lo suficiente como para marcharse por cuenta propia. Fue necesario que 2 ángeles lo tomaran de la mano y lo arrastraran fuera. Literalmente. Porque el juicio venía, y ni siquiera el justo podía quedarse. ¿Tú también necesitas que te arrastren fuera? No te engañes. El juicio no es cosa del pasado. La justicia de Dios no expiró con el Antiguo Testamento. Jesús mismo habló de Sodoma más de una vez, Mateo 10:15, Lucas 1:7, 2:8-3:0, y advirtió que los días del fin serían como los días de Lot. Gente comiendo, bebiendo, casándose, vendiendo, construyendo, todo normal. Todo en calma. Hasta que cayó fuego del cielo. Hasta que ya era demasiado tarde. La tragedia más grande de Sodoma no fue la destrucción, fue su ceguera. Estaban tan acostumbrados a la oscuridad que ya no sabían que lo que hacían era perverso. Tocaban la puerta de la casa de Lot exigiendo a los ángeles para violarlos. Y no lo veían mal. Pensaban que estaban ejerciendo su libertad. Que el problema era de Lot, por juzgar. ¿Quién eres tú para decirnos qué está mal?, le gritaban. Génesis 19:9. El mismo grito que se escucha hoy, tú lo has oído. Tal vez incluso lo has repetido. Pero hay algo aún más oculto, algo más aterrador. Lot dudó. Dudó incluso cuando los ángeles lo urgían. Dudó cuando le dijeron que escapara y no mirara atrás. Dudó cuando tenía la instrucción clara de correr a las montañas, pero pidió un acuerdo, un desvío, un compromiso. ¿Y tú? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una orden clara, pero tú pides una excepción? Una ruta alterna, algo más cómodo, algo menos radical. Escapar, sí, pero sin dejar todo atrás, sin renunciar a lo que amas en secreto. Y entonces llegamos al momento más doloroso, la esposa de Lot. Ella salió.
Caminó. Obedeció hasta que giró. Y ese giro le costó todo. Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque su cuerpo salió de Sodoma, pero su corazón se quedó allí. Porque obedeció a medias. Porque miró atrás con deseo, con nostalgia, con apego. ¿Y tú? ¿Has salido del pecado, pero sigues mirando atrás? ¿Sigues soñando con lo que Dios ya sentenció? ¿Apegado a lo que deberías haber dejado? Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot, Lucas 17:32. No era una sugerencia, era una advertencia, una línea roja, un llamado urgente a no repetir la misma tragedia, a no mirar atrás cuando Dios te llama hacia adelante, a no aferrarte a lo que arde, porque todo lo que no esté alineado con la voluntad de Dios será reducido a cenizas. No lo digo yo, lo dice Pedro en su segunda carta. Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 2 Pedro 2:6. De ejemplo, no de curiosidad arqueológica, no de historia pasada, sino de advertencia profética. Para ti, para esta generación. Ahora escucha esta verdad. Tú estás eligiendo tu destino en este mismo instante. No necesitas tocar fondo como Sodoma. No necesitas ver fuego caer para arrepentirte. Puedes despertar ahora. Puedes romper tus lazos con todo lo que te ata, con todo lo que se opone a Dios. Pero para eso necesitas hacer algo que muchos ya no hacen: temer a Dios. No miedo irracional, sino reverencia, santo temblor, conciencia de su santidad, reconocimiento de que Él no puede ser burlado. No todos quieren oír esto, pero tú sí, porque en lo profundo sabes que es cierto. Sabes que hay lugares dentro de ti que ya huelen a azufre, secretos que has normalizado, actitudes que has justificado, relaciones que te arrastran hacia lo profano, ideas que repites sin cuestionar, y tú decides si te aferras o si escapas. Porque no puedes quedarte a mitad del camino, o sales completamente o te quedas atrapado, o vives para Dios, o pereces con Sodoma. No hay un lugar intermedio, no hay pacto a medias. Los ángeles no vinieron a negociar, vinieron a separar, a sacar, a ejecutar. Y su llegada fue la última oportunidad. Y aquí estás tú, leyendo estas palabras, con una última oportunidad delante de ti, no porque seas peor que otros, sino porque el amor de Dios no te ha soltado, porque, como Abraham, hay alguien intercediendo por ti, porque todavía hay una mano extendida, una voz que te dice, levántate, sal, corre, no mires atrás, pero el tiempo no es eterno, y el fuego se acerca. La ciudad está por arder, y tú estás aún decidiendo si quedarte o correr. Lo ves, lo sientes, el mundo entero se ha vuelto como Sodoma. Hay confusión, hay orgullo desatado, hay inmoralidad celebrada, hay blasfemia pública, y lo más grave, hay indiferencia. El mismo patrón, la misma ceguera, el mismo desdén por lo santo. Pero también hay una puerta abierta, una salida, un llamado. No todos perecerán, algunos se salvarán. Los que escuchen, los que crean, los que obedezcan. ¿Y tú? ¿Serás Lot o su esposa? ¿Serás el que duda o el que corre? ¿El que intercede o el que arde? ¿El que escucha o el que se burla? ¿El que sale o el que mira atrás? Porque esta historia no es un cuento antiguo, es un espejo profético. Es tu reflejo, tu advertencia, tu oportunidad. Sodoma no cayó porque Dios la odiara, sino porque Dios ya no fue bienvenido. Y tú decides si tu vida será un santuario o una ciudad sentenciada. Corre, no mires atrás.